Bien, continuamos con este maravilloso recorrido de el alma, desde la filosofía, desde la religión y ahora desde la espiritualidad. Este término espiritualidad hoy en día es algo como muy genérico, porque hoy en día dices espiritualidad y podrías estar hablando de metafísica, podrías estar hablando de religión, podrías estar hablando de esoterismo, podrías estar hablando de muchísimas cosas hoy en día. Pasa que es muy genérico, como que se generalizó hablar de espiritualidad, pero para que dentro de esa generalidad no se pierda un hilo conductor, porque lo digo con todo respeto, pero hoy en día muchas enseñanzas que se proponen como espirituales, sí hablan de conceptos pues sagrados, muy antiguos, pero cuando empiezas a escuchar su discurso, quieren hacer una especie de, en lugar de integración, una mezcolanza de una religión antigua con conceptos de física cuántica de hoy en día, pero que cuando les pides que te expliquen una estructura lógica respecto de lo que están enseñando, no necesariamente que lo tienen muy claro. Es decir, no es aplicable en nuestra vida cotidiana o al menos no explican exactamente qué habría que hacer para aplicar eso que tan místicamente o tan interesante o intelectualmente interesante lo hacen. Bueno, para que esa generalidad, cuando se dice espiritualidad, no nos atrape, habremos de, bueno, citar, seguir ese mismo camino, pero desde una lógica estructural. Ese mismo camino de hablar de un campo y luego hablar de otro y luego hablar de otro y luego hablar de otro, decir frases muy interesantes, pero encontrar el hilo conductor estructural respecto de lo que vamos hablando. Y bueno, empecemos con algo, si ya hablamos desde la filosofía, si ya hablamos desde la religión, ahora hablemos de algo místico. Me gusta mucho hablar de poesía mística, puesto que la poesía es llamada el reino de lo inexpresable. Se refiere a que cuando algo no lo puedes explicar de manera lógica, material, por así decirlo, de una manera sencilla, dilo con poesía y en pocas palabras dices muchísimo. Y empiezo con un poema místico del gran poeta sufí Rumi que dice: eres el espíritu incondicionado atrapado por las condiciones, como el sol en el eclipse. De hecho, no tienes límites si eres infinito. Este mundo que ves es tu propia creación, un artefacto de tu propia percepción. Muy místico, ¿verdad? Bueno, pero como nosotros ya llevamos un hilo conductor, un desde dónde, ese es un principio de magia. Si tienes un desde dónde sólido, véngate lo que te venga, encontrarás la lógica en ello. No será algo que excluyas, no será algo que apartes de ti, sino lo integres a tu estructura lógica, a tu desde dónde entender las cosas. Eres el espíritu incondicionado atrapado por las condiciones, como el sol en el eclipse. De hecho, no tienes límites si eres infinito. Este mundo que ves es tu propia creación, un artefacto de tu propia percepción. Un poema místico del gran poeta sufí Rumi. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un aporte. No debería hacer esto porque se dice que la poesía mística o las metáforas son para que quien las escuche escudriñe para llegar él al propio significado. Pero ya que me he tomado el trabajo el trabajo y con gusto lo digo, porque en primer lugar lo hago por mí, hay que entender muy bien eso. Cuando hagas algo, en primer lugar, hazlo por ti mismo. Pero a través de hacerlo por ti mismo, sin pretenderlo, beneficias a los demás. Como en este caso de este video. Yo les digo honestamente les digo que este video en primer lugar lo estoy haciendo para mí mismo, desde mí mismo y por mí mismo. Al yo compartir con ustedes todo esto y yo hablarlo y escucharme, que son las claves de la magia, hablar y escuchar qué dices en lo que hablas, me entero qué tan claro lo tengo. Y si en el camino a compartirlo con ustedes, ustedes encuentran algo útil para sus vidas,
algo que les aporte en tal vez alguna dificultad en la que están, y escuchando un enfoque de estos lo entienden, lo ven desde otra perspectiva y les ayuda para solucionarlo, todos ganamos y nadie pierde. Esto se llama en magia, todos ganamos y nadie pierde. Eso es hacer magia. Lo haces desde ti mismo y para ti mismo, y automáticamente proyectas ese amor propio que lo estoy comenzando a construir poco a poco, porque en todo mi pasado, por así decirlo, no lo había aplicado, lo sabía, lo tenía en la intelectualidad, pero no lo había puesto a la práctica. Bueno, hoy en día lo estoy haciendo a través de compartir con ustedes la enseñanza de la magia, que es el camino que desde hace algunos añitos recorro, y también lo digo, trato de recorrer porque no es nada fácil. Bueno, ¿qué decía Sufi Rumi con respecto de este poema? El espíritu incondicionado atrapado por las condiciones. ¿Cómo es posible que si es incondicionado esté atrapado por las condiciones? Ahí empezamos a entender el hilo conductor. Incondicionado, atrapado por las condiciones. Alma suprema, o dicho por Aristóteles, alma racional, dicho por Platón, de naturaleza divina, inmortal. Ahí está. El espíritu incondicionado, pero atrapado por las condiciones. Sí. ¿Por qué condiciones? Dicho por Platón, por las condiciones irascibles y concupiscibles, por las condiciones de estar atrapado por la fuerza, por el coraje, estar atrapado por los apetitos físicos y corporales, estar atrapado por, dicho por Aristóteles, por los apetitos vegetativos, alimento, reproducción, o por los apetitos emocionales, los deseos corporales. Y ahora también, dicho por la religión, también. Al principio, un alma de vida nada más, una nefesh hayah. La nefesh hayah era el alma vegetativa, lo único que le interesaba era comer y reproducirse, y estaba atrapado nada más en eso. Pero cuando comenzó a tener deseos, los mismos deseos le hicieron obstáculo, porque se le salieron de las manos los deseos, y entonces por eso se mandó el diluvio universal. Entonces, entendamos una cosa: cuando después de la Nefesh Hayah y después de la Ruach Haim, llega la Neshama. La Neshama es ese espíritu incondicionado. ¿Por qué incondicionado? Citemos de nuevo a Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles respecto del alma? Escapa a toda posibilidad de discurso definitorio. Entonces, si el alma escapa a la posibilidad de un discurso que la defina, es por eso que Sufi Rumi dice espíritu incondicionado. Si el alma es ilimitada, no está sujeta a las condiciones. Maravilloso, maravilloso. Entonces ya comenzamos a entender en esa poesía tan mística, que pareciera que estamos hablando de un libro de misterio y de fantasmas y todo esto. No, hay un hilo conductor, pero sin dejar de lado ese halo espiritual, ese halo místico, que es parte de, que aquí empezamos a hacer la integración, es parte de nuestro hemisferio derecho del cerebro. Aquí estamos hablando ya de ciencia, hemisferio derecho, el de la espiritualidad, el de la imaginación, el de cuestiones más de sensitivas, alma sensitiva, el caballo negro, pero también ese otro hemisferio de la fuerza, del intelecto, de entenderlo de una manera más, ok, sí, está bien, mucho místico y todo, pero dime qué hacer, la acción, el caballo irascible, dime qué hacer para hacerlo ya, la acción. A eso se refiere con el caballo irascible, que tiene que ir en conjunción o en integración con el caballo concupiscible. Es decir, el alma irascible se complementa con el alma concupiscible
porque el alma irascible es dime qué hacer para llevarlo a cabo. Y el alma concupiscible es voy a llenar de energía, de ese halo, de esa ilusión para avanzar, que esa ilusión para avanzar, ese deseo interior, va a ser el que cuando se te acabe esa fuerza, caballo irascible, cuando se te acabe esa fuerzas, esas fuerzas humanas, ese deseo del lado derecho del alma concupiscible, te va a permitir avanzar. Porque algo que va a activar tus fuerzas físicas en las que aparentemente ya no hay fuerzas, ese cuerpo en el cual aparentemente ya no hay fuerzas, con el caballo concupiscible, con los deseos y los apetitos, le darás fuerza para seguir avanzando. Pero, ¿con qué logro eso? ¿Con qué logro que un caballo se ponga del lado del otro y hagan una integración para avanzar, venga lo que venga y no venga lo que no venga? Reconociendo que soy un espíritu incondicionado y que me he dejado atrapar por las condiciones, que de hecho no tengo límites y soy infinito. Que este mundo que veo, y aquí entramos en explicación un poquito más profunda, este mundo que veo, ¿quién es el que lo ve? ¿El alma de la fuerza? ¿La del coraje? ¿La de que cuando se encuentra algo que no va de acuerdo con lo que tenía planeado le da coraje y ese coraje lo detiene? O sea, el alma irascible. ¿O quién lo ve? ¿Quién está viendo esa percepción? ¿El caballo concupiscible? ¿El alma concupiscible? Que en cuanto ve algo que no le sale bien o que alguien le hace algo, los sentimientos de la ternura o de la compasión de sí mismo lo hacen que se detenga y que entonces mande a la fuerza a detenerse, que la fuerza baje porque los sentimientos le hicieron obstáculo. ¿Quién? ¿Quién es el que está viendo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién? Es la pregunta de las enseñanzas más profundas de magia. ¿Quién? Por eso Sufi Rumi dice, el espíritu incondicionado, un alma suprema, es lo que realmente soy, un alma suprema, un alma racional, es lo que realmente soy, una neshama. Pero ¿por qué dices, si eres el espíritu incondicionado, por qué estás atrapado por las condiciones? Por todo esto que acabamos de decir. De hecho, este mundo que ves es tu propia creación, dice. Ahí en lo de tu propia creación, yo digamos que desocultaría algo. Propia, entre comillas. Porque, ¿qué tan propia es esa creación de este mundo que estás viendo? ¿Qué tan propia? ¿Realmente lo creaste tú? ¿O tus emociones, tus deseos caóticos o tu fuerza desbocada fue quien creó esto? O sea, ¿quién creó este mundo que estás viendo? ¿Es tu propia creación o es la creación de tus pasiones nobles y tus pasiones innobles, como decía Aristóteles, desbalanceadas? Por eso es que yo diría tu propia creación, entre comillas. Y es un artefacto de tu propia percepción. Así lo dice Sufi Rumi en ese poema maravilloso, que es uno de los poemas místicos que más me gusta citar cuando estoy platicando con mis amigos. A veces me dicen, me dicen a modo de broma, oye, yo me la fumo y a ti te hace efecto, porque de entrada se escucha demasiado místico y no se entiende, pero cuando me piden que se los explique, entonces ya empezamos a entender que esa poesía mística nos incita, nos invita a entender que la realidad que vemos es solamente una ilusión y que hay que atravesar esa ilusión para llegar a la verdadera magia. Esto es el enfoque místico del alma, que estamos hablando ya de llegar a esa alma racional, a esa neshama, a ese auriga que había que llegar para comenzar a crear una realidad propia. Y de esto se trata la magia, de crear una realidad propia más allá de las percepciones del alma irascible y el alma concupiscible, más allá de la nefesh haya y de la ruach haim, más allá del caballo
blanco y del caballo negro. Más allá de eso, vamos a ver que el caballo blanco y el caballo negro, el alma irascible y el alma concupiscible, en realidad nunca eran un camino para que, para un entrenamiento, para ver qué tanto en realidad estás presente en quien realmente eres, en lo que realmente es tu esencia, divina e inmortal. Así lo dice el gran Platón, el maestro de Aristóteles. ¿Qué dice la Biblia escrita en hebreo? Una neshama. Eres un alma suprema. Eres un alma que no solamente está atada a los apetitos físicos y corporales, o no solamente está atada a una supervivencia biológica. Pero llegar a esa alma es a través de las experiencias que con los dos tipos de alma más terrenales, por así decirlo, vivimos todos los días. Si logras trascender esas experiencias y verlas desde una lógica más espiritual, más elevada, entonces entenderás que no se equivocó el universo al darnos esas dos almas, esos dos aspectos de nuestra alma, sino que es el campo de entrenamiento preciso y exacto por el cual transitar para que entonces esos caballos del carro alado les salgan alas y entonces trasciendas de lo terrenal a lo espiritual. Pero habiendo recorrido por lo terrenal, hay que hacer un hincapié aquí de habiendo recorrido primero por lo terrenal, porque hablando de la espiritualidad genérica, hoy en día muchas personas se proponen como alguien privilegiado que nació con ciertos dones y que no le hace falta hacer ningún recorrido porque ya nació iluminado, etc. Esa es la historia de la vieja era, lo digo con todo respeto. Esa es la historia de la vieja era. Hoy en día hay muchas personas que reciben mensajes de del avatar y que está recibiendo mensajes de otra dimensión y son mensajes muy elevados y son verdades. No importa. Pueden ser verdades, pueden ser conocimientos muy elevados, pero ¿para qué me sirven si yo en mi propia vida no los puedo aplicar? ¿Para qué me sirve tanto misticismo y tantas enseñanzas espirituales tan sagradas o tan elevadas si en mi vida cotidiana no llego al fin de mes con el dinero, por ejemplo? O en mi vida cotidiana mis relaciones interpersonales siempre son un caos. Vivo separado de mis amigos porque hace 2, 3 años que no le hablo a un amigo porque pienso que él me ofendió y pobrecito yo sufro porque soy muy buena persona y se aprovechan de mí. ¿Eso es trascendencia? ¿Eso es camino espiritual? Si eso es trascendencia y camino espiritual, conocer enseñanzas muy profundas, pero que en mi vida cotidiana yo no trascienda como humano, no, gracias, entonces no la quiero. De eso hablo cuando digo que la espiritualidad hoy en día está muy genérica y que pareciera algo así como de fácil acceso para todo el mundo y que puedes tomarla un día, pero al siguiente día seguir con tu vida como si no hubieras practicado o no estuvieras en un camino espiritual. Esta disociación de la espiritualidad es una cosa, pero mi vida cotidiana es otra, es nada más y nada menos que religiosidad. La clásica persona que el domingo va a su enseñanza espiritual, pero saliendo de la iglesia, su vida pasa a ser igual que la de todo mundo, en algunos casos hasta peor, tomando en cuenta la convivencia diaria con las personas, por ejemplo. Así que quise hacer este apunte para, digamos que diferenciar un poco entre tanto que se habla de las enseñanzas espirituales y un poco más lo que quiero poner en práctica, lo que quiero aportar. Una estructura lógica por la cual entenderte a ti mismo y por ende entender lo que te sucede día a día. Porque como es adentro, es afuera. Y aquí es donde iniciamos a explicar o a compartir desde la lógica integrativa de la magia otros conceptos ahora desde el esoterismo.